Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Muchas gracias por estar conectados a esta hora, a este día. En este lugar donde usted se encuentra, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta pequeña comunidad en la que compartimos, tal cual lo dice la introducción, la palabra de Dios en pequeñas porciones. Puede ser una, pueden ser varias. Y luego viene pues a lo mejor parte de la experiencia del expositor o lo que el Señor revela de su propia palabra o la lectura misma de la palabra, que es lo esencial en este espacio. Lo esencial es la palabra de Dios. Cualquier otra cosa puede constituirse en un turrón, en un ornato, en cualquier cosa, en un vocabulario probablemente florido, en una saturación de cacofonías, en una saturación de una cantidad de muletillas, en fin, puedes tener tantas otras cosas, pero lo elemental, lo esencial, lo principal, lo primordial es la palabra de Dios. Acompáñeme este día pues en un tema que vamos a abordar, tal cual lo digo, es parte de la cotidianidad. No es que sea un tema nuevo definitivamente, sino pues es algo que ya data de más de un siglo que se está hablando de este tema. No es la esencia de lo que pretendo compartir en este día, pero sí es la introducción para poder hacer una comparación con lo que pretendemos que nos lleve precisamente al siguiente nivel. Últimamente está en mucha moda, ¿verdad? En boga, dirían los que tienen vocabularios floridos, el hablar de lo que es la inteligencia artificial. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, pues inmediatamente se nos viene precisamente todo una gama pues de situaciones que se está usando precisamente en todos los ámbitos del desarrollo humano. Particularmente pues todo lo que tenga que ver en el sistema de algoritmos, de situaciones, nuestros teléfonos, ¿verdad? Ya tienen esa capacidad de ser inteligentes. Tenemos televisores inteligentes, hay sistemas eléctricos inteligentes, hay muchas cosas que realmente pues nos han generado mucha comodidad. Y en ese sentido, pues vemos que la inteligencia artificial definitivamente se ha constituido en una herramienta para la humanidad en la que poco a poco va tomando el espacio que precisamente el humano debería de haber tomado desde hace mucho tiempo. Y parte de eso, mis hermanos, es necesario en primer lugar entender qué es la inteligencia. Y no vamos a entrar quizás en tantas definiciones, más sin embargo, podemos nosotros tener una pequeña definición respecto de lo que es la inteligencia y debemos de entender que es la capacidad, voy a hacer una redundancia acá, es la capacidad de poder comprender. La palabra inteligencia tiene una cantidad de sinónimos, es decir, palabras similares, palabras que significan exactamente lo mismo. Y dentro de esas palabras tenemos el entendimiento, el intelecto, el talento, el raciocinio, el conocimiento, el ingenio, el pensamiento, la razón, la perspicacia. En fin, mis hermanos, ¿verdad? Hay una gran cantidad, inclusive dependiendo del ámbito o del círculo cultural en el que nosotros vamos a desenvolver, las palabras tienen pues efectivamente otros palabras que efectivamente pueden entenderse como inteligencia. Y mis hermanos, esta situación de la inteligencia nos lleva a nosotros a tener pues una cantidad de conceptos y definiciones que nos llevan precisamente a poder comprender que el cristiano depende de una sola fuente de inteligencia. Hablando de inteligencia artificial,
es necesario que nosotros también comprendamos qué es lo que significa artificial. Y en pocas palabras, y usted ya llegó a esa conclusión en ese momento, es lo que no ha sido hecho por la naturaleza, sino por el ser humano. Todo lo que no ha hecho Dios, acá habla de la naturaleza, pero usted y yo debemos de comprender que todo lo que no ha creado Dios, definitivamente, sino que la mano del hombre, todo es artificial. Que la inteligencia artificial en efecto es una herramienta, repito, humana, que está siendo útil para muchas cosas buenas, pero también para cosas que no son buenas, que no honran, que no glorifican, que no construyen tu vida, que no te hacen crecer espiritualmente. Eso dependerá de la percepción de lo que tú decidas alimentar en tu mente y en tu corazón, porque muchas veces estamos muchísimo más compenetrados con lo que el hacer humano tiene a disposición de nosotros que lo que Dios realmente hace, y descuidamos precisamente el manual de vida que usted y yo debemos de tener, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a buscar entre todos esos sinónimos, ¿verdad?, que hemos expresado en este momento, y encontramos que dentro de esos sinónimos de la palabra inteligencia encontramos la palabra sabiduría, el entendimiento. La palabra de Dios misma es parte de lo que debemos de entender como la inteligencia. Vemos que uno de los factores comunes es el hecho de que la sabiduría misma es parte de lo que la inteligencia divina pues representa. Y en ese sentido, mis hermanos, vemos nosotros como en Proverbios capítulo 4 versículo 5, el cual voy a leer textualmente. Todos los versículos que voy a leer en este momento se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. Proverbios capítulo 2, versículo 6 nos dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 4:7, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Proverbios 3, del 5 al 6, nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 18:2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Proverbios 19:8, el que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo. Todo es palabra de Dios, pero quiero que nos detengamos precisamente en este versículo, mis hermanos, que nos está diciendo: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Dijimos inicialmente, mis hermanos, que lo artificial significa que no lo ha hecho el Señor, sino que lo ha hecho el hombre. Por lo tanto, usted y yo debemos de entender, mi hermano, que con toda la gama de palabras similares que se ha dicho o palabras sinónimas, hay una en común, que es la sabiduría, y la fuente de la sabiduría, la fuente de la inteligencia, el principio de esa inteligencia, de esa sabiduría, es Jehová mismo y el temor a Jehová. Entonces, todo eso que ha sido creado por el hombre definitivamente sí tiene trascendencia, porque estamos en una sociedad donde no podemos aislarlo, pero jamás tiene la preponderancia ni la posición, o no debería de tener ni la posición
que Dios ocupa en su trono. Hay mucha gente que, repito, teniendo en cuenta esta herramienta que definitivamente es útil para muchas cosas que facilitan en un momento determinado la existencia de la humanidad, le da a esto una elevada estima al punto de que definitivamente desechan lo que Dios ha creado. Y mis hermanos, vemos cómo nosotros vamos por la vida haciendo una gran cantidad de disparates que realmente pues no encajan precisamente en lo que Dios ha creado para su bienestar y para el mío. Al final de cuentas, el mismo creador ha creado a quien está creando precisamente todo ese tipo de situaciones artificiales, y es lo que debería de llevarnos al razonamiento de que no puede ocupar ese trono que le corresponde únicamente a nuestro bendito Padre Celestial. El tema en sí, mis hermanos, estará pues llevándose en el sentido de que tal cual hablamos de una inteligencia artificial, que es una inteligencia creada, y ya dijimos que tiene sus virtudes y de la cual no voy a entrar en detalles porque número uno, no soy una autoridad, pero que en definitiva creo que cualquiera que se encuentre por lo menos en un rango de edad en el que podemos ver cómo la tecnología está siendo parte vital del hacer de la humanidad, pues precisamente nos hemos percatado de la utilidad que puede tener, pero que definitivamente debemos de entender que no tiene esa posición de preponderancia, o no debería de tener esa posición de preponderancia en la vida de un cristiano. En ese sentido, hablaríamos, mis hermanos, ¿verdad?, de que esa situación que es una inteligencia artificial, es decir, una inteligencia que en esencia no tiene como fuente a nuestro bendito Padre Celestial, puede en un momento determinado socavar los grandes pilares como la fe, como la fidelidad a Dios, como la lealtad que debemos de tenerle a Dios, como esa entrega que debemos de tenerle a Dios, y nos ha hecho que con probabilidad nos rindamos a todas estas cosas que son superficiales, dejando al Creador de todo lo que beneficia a su creación y principalmente a sus hijos, en un término pues relegado, y que definitivamente no tiene la importancia ni la trascendencia necesaria, cayendo nosotros en una condición, muy independientemente de que sea una tecnología de avanzada, de ignorancia. En ese sentido podemos hablar de cristianos artificiales y cristianos verdaderos. Y mis hermanos, ¿verdad?, es necesario que solamente nos vayamos nosotros a ver, y cuando hablamos de cristianos artificiales estamos hablando de cristianos en apariencia, y entonces habría una contradicción, porque o eres cristiano, que es un seguidor de Cristo, o eres un hijo de Dios, o no eres un cristiano, o no eres una hija de Dios. Eso, mis hermanos, de vivir como hijos de Dios o como cristianos en apariencias, es similar a que usted y yo veamos una planta que tiene tronco, que tiene hojas, que tiene tierra, que está sembrada en un lugar específico, pero, mis hermanos, convierte esto, a esta descripción que hemos dado, a una planta. ¿Qué es lo que realmente le hace falta? Esta planta es una obra de hombres, al igual que la inteligencia artificial. El hombre copió un diseño natural y acá vemos el resultado. Pero por más esfuerzo que usted y yo hagamos, el creador de estas figuras, mis hermanos, ¿verdad?, no ha logrado algo, y es el hecho de darle vida. El hálito de vida, el único que nos lo puede dar es nuestro bendito Padre Celestial. Él es el que tiene ese único poder para poder entender, valga esa repetición de palabras,
el hecho de que todo lo que viene de Él tiene ese origen, ese elemento natural que no es artificial, que no es solamente de apariencia, y en ese sentido vemos nosotros como muchas veces, mis hermanos, hay personas que deciden tener un cambio en su manera de vivir y toman la decisión de moldear su vida para aparentar ser más espirituales, para parecerse incluso a lo que debería ser un cristiano, pero por más que lo intentan, siguen muertos. Es decir, les falta ese soplo de vida que solo puede dar nuestro bendito Padre Celestial. Espero darme a entender. A veces hago como un juego de palabras o simple y sencillamente expreso lo que estoy pensando, y en ese sentido pues puedo llevarlo con probabilidad a una confusión lejos de llevarlo a la claridad. Pero en fin, la idea es de que usted también esto lo vea con inteligencia, y no con la inteligencia artificial, sino que con la inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y mis hermanos, ¿verdad? Vamos a entrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Propiamente, y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 1, y veamos qué es lo que el ángel le dijo a la iglesia de Sardis. Lo leemos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Palabra de Dios. Repito una vez más, mis hermanos, ¿verdad? Repito, a veces en el palabreo se puede perder la esencia de lo que el Señor, pues en primer lugar me ha hablado a mí, y luego yo he querido trasladárselos a ustedes a través de este espacio. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow, mi hermano, ¿verdad? Yo creo de que en las preocupaciones que la vida nos da, y en las preocupaciones que nosotros nos hemos generado, y en las preocupaciones que probablemente genere alguna prueba, en las preocupaciones que nos generen precisamente las consecuencias de nuestra vida, nos llevan a un punto de aflicción. Nos llevan no solamente en el tema de la preocupación como tal, sino que nos pueden empujar a caer en un estado depresivo, a caer en un estado de desesperación, a caer en un estado de congoja, en una situación agobiante, mis hermanos, y puede alejarnos precisamente de poder comprender que lo más importante es entender que mis obras deben de ser perfectas delante de Dios. Que con probabilidad este hecho de que yo tengo nombre de que vivo, pero estoy muerto, mi hermano, pueda ser una realidad en mi vida. Y espero que no lo sea así en la suya. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow, mi hermano, imagínese usted si en esos interrogatorios que debemos de plantearnos en el día a día, porque esto no es solamente de la taza de café perfecta, no, esto es, mi hermano, a lo largo de nuestra existencia, y con probabilidad no irnos tan fatalmente a lo largo de toda nuestra existencia, porque al final de cuentas usted y yo no contamos más que con el minuto y el segundo, la fracción de segundo que tenemos en este momento, porque en un momento podemos ya no tener la oportunidad de hacer este tipo de reflexiones. Y una de las preguntas que yo debería de hacerme en este momento, y que de hecho me la he hecho y ya tengo la respuesta, y es una respuesta que me avergüenza, es: ¿el Señor ha hallado mis obras perfectas? ¿Ha hallado el Señor en usted
esas obras perfectas? Yo ya me respondí, mi hermano, y le estoy a usted confesando públicamente, aunque realmente el hecho que yo se lo confiese a usted, pues no tiene una trascendencia eterna, pero si se lo confieso yo a mi Señor, pues entonces eso sí lleva un espíritu de enmienda en todo lo que he hecho incorrectamente y por lo tanto imperfecto ante Dios. Tiene que ser también parte de lo que el propósito que tiene este espacio, en el sentido de elevarnos al siguiente nivel, no solamente en conocimiento, mi hermano, que es mucho. Eso pues nos va a generar precisamente inteligencia, y no una inteligencia artificial, no una inteligencia que usted ha creado, porque si no será como ese árbol que acabo de describir, que tiene un tallo, que tiene hojas, que está en una maceta, que tiene tierra, pero que no tiene vida. Así de sencillo y así de comprensivo. Y yo tengo que preguntarme, ¿el Señor ha hallado mis obras perfectas? ¿Qué obras son las que realmente usted y yo podemos enumerar o podemos etiquetar en orden alfabético que hacemos no solamente para el Señor? Porque si somos hijos de Dios, indiscutiblemente todo lo que usted y yo hagamos está en una esfera de cobertura divina y tenemos que rendir cuentas por eso. No solamente, tal cual lo decíamos en las tazas de café anterior, lo que hagamos dentro de las paredes de una iglesia o de una denominación, o cuando estamos portando una camisa que nos identifica con una denominación. Es las 24 horas, los 365 días del año, y en ese caso 366, ¿verdad? Corrijo el mensaje de la primera taza de café del 2024, que dije 365 días. Hoy pues el año tendrá 366 días. Vaya a saber Dios si realmente nos va a complementar los 366 días. Pero hoy, este día, en este momento, yo debo de preguntarme si el Señor ha hallado mis obras perfectas, y si yo tengo una percepción equivocada de esa perfección de mis obras, si yo estoy creyendo en esa percepción artificial, que podría también calificarse de superficial, como perfecto lo que yo hago para Dios. Tenemos que evaluarnos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, tenemos que evaluarnos. Esta sería una sola pregunta. Para los que estuvimos en una escuela formal, ¿verdad? Veíamos que después de cierto tiempo había una evaluación. Hay una evaluación. Usted y yo, como hijos de Dios, estamos siendo sometidos en la búsqueda de ese crecimiento espiritual del que ya hablábamos anteriormente, a una evaluación, a esa evaluación. La pregunta es, si nos tuvieran que calificar del 1 al 10, ¿cuánto sería la calificación? ¿O cuál sería la calificación, que el Señor encontraría en que esas obras realmente son perfectas, tal cual lo define el capítulo 3, versículo 2 de Apocalipsis, mi hermano? Ahora bien, surge la pregunta, ¿cómo es un árbol de verdad? ¿Cómo sé yo si soy un verdadero cristiano? ¿Se puede usted hacer esa pregunta, mi hermano? ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Será que el hecho de ir a una iglesia me convierte a mí en cristiano? ¿Será el hecho de que he aprendido a hablar un léxico que se habla en las iglesias o en las comunidades, entre comillas, cristianas, lo que me hace cristiano? ¿Será tener una Biblia sin leerla, sin interpretarla, sin meditarla, lo que me hace a mí verdaderamente un cristiano, pero podríamos decir un hijo de Dios? Por favor, acompáñeme al Salmo 1. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el padre del pecado? ¿Quién es el escarnecedor por excelencia?
Es Satanás, mi hermano. Es Satanás, digamos su nombre. Él es el príncipe de este mundo. Y él es, mi hermano, es él el que te va a tratar de llevar a ese punto de situaciones artificiales que parecen que son genuinas y que parecen y tienen apariencia, dice la palabra, de piedad, pero que definitivamente no hay un vínculo divino que realmente le dé vida ni te dé vida a ti. Ahora, mi hermano, repare, bienaventurado aquel que no prestó sus oídos a este sistema, que no se ha conformado a este siglo. Pareciera que quizás por la edad que ya su servidor tiene, estoy cayendo en una apreciación de esa naturaleza y pues en un momento determinado nos han calificado, ¿verdad? Por ahí como dinosaurios, precisamente porque quizás se puede entender de que hay una oposición a lo nuevo y definitivamente no hay una oposición a lo nuevo si eso está en armonía con el pensamiento de Dios. Y es en ese sentido, mi hermano, que yo pues debo de entender que si yo quiero verdaderamente llegar a conocer a Dios, y en ese sentido no solamente conocerlo, sino verdaderamente el tener la esencia, el tener el ADN de su presencia en mi vida, de su sangre bendita derramada en esa cruz, definitivamente debo de buscar más de Él a través de la lectura y la meditación en su palabra. No solamente en la simple lectura, porque muchas veces podemos caer en ese engaño, mi hermano, y también generar una condición superficial o artificial. Y en ese sentido, mi hermano, el secreto, si es que podríamos hablar de un secreto para ser un árbol de verdad, para ser verdaderamente un hijo de Dios, para ser un cristiano de verdad y no un cristiano de cartón, un cristiano de hojalata, un cristiano de... quisiera decir muchísimas otras cosas, pero mejor me quedo con eso. Nos dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hace muchísimo tiempo, el pastor general de la iglesia donde yo me congrego, y tengo la bendición de estar ahí, ¿verdad? Y aprender lo que puedo aprender, expresaba, pero lo expresaba con un gran ahínco y eso generaba impacto, por lo menos generó un impacto en aquel momento en mi vida. Y él decía que si alguien te predica algo nuevo, definitivamente es porque no está en la Biblia. Nada de lo que está en la Biblia es nuevo. Revise usted, mi hermano, ¿verdad? En su acuciosidad, en su búsqueda de la verdad, desde cuándo tiene una existencia la palabra de Dios, no solamente escrita, sino verbalizada. Y vemos que desde el principio de la creación, la palabra de Dios estuvo presente. Por lo tanto, de aquel momento, ahora, mi hermano, no hay nada nuevo. Y lo dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Y puedan ponerlo en el contexto que sea. Pero principalmente debajo del sol no hay nada nuevo que usted y yo podamos agregarle a la palabra de Dios. Si usted quiere agregarle, mi hermano, usted está en graves problemas. No podemos definitivamente nosotros adaptar mi manera, porque ese es el punto, mi hermano, que muchas veces en mi esfuerzo, en este tipo de obras que realmente no son perfectas, tal cual lo dice Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 2, es lo que nos lleva a tener esa mentalidad equivocada de poder interpretar las cosas
como yo creo que son, y definitivamente no es así, mi hermano. No es así. Usted y yo debemos de tener ese discernimiento de parte del Espíritu Santo, de que lo que nosotros vamos a seguir es precisamente la instrucción precisa y clara que el Señor nos ha establecido en su bendita palabra de Dios. Y repito una vez más, el secreto para ser un árbol de verdad, un hijo de Dios de verdad, aparte de haber nacido de nuevo, es que en la ley de Jehová esté mi delicia, y en esa ley yo medite de día y de noche. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos, mis hermanos? Nos volvemos, si es que en algún momento determinado, ¿se ha fijado usted cuando una plantita empieza a germinar, verdad? Si usted no la riega, si usted no la pone en condiciones de luz, si usted no está en el mantenimiento y quitando probablemente alguna eventual plaga alrededor de ella, pues entonces la plantita va a morir definitiva. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, mis hermanos, ¿verdad? No es que se nos condene, pero el problema es de que si no hemos sido genuinos en aperturar nuestra mente y nuestro corazón, va a hacerse un proceso de germinación artificial, y eso, mi hermano, garantizado nos lleva a una condenación eterna. No podemos nosotros tener ninguna duda al respecto. El mensaje que yo estoy tratando de compartir con ustedes sería, y no hay una dedicación especial, mi hermano, ¿verdad? Yo lo comparto en el grupo de WhatsApp de mi ministerio, el cual es ignorado por muchos, y lo comparto con una gran cantidad de amigos y amigas, lo publico en mis estados, pero lo tiro así como buen sembrador, mi hermano, ¿verdad? Esa semilla que tal cual germinó en mi vida, pues definitivamente espero que germine también en la de aquellas personas que abran su mente y su corazón y se dispongan no solamente a criticar, juzgar y condenar lo que se hable, sino que tomen, como lo dice la palabra, lo bueno y desechen lo malo. Enfoquémonos, mis hermanos, tal cual hay inteligencia artificial, también habemos cristianos artificiales, es decir, cristianos que hemos creado nuestro propio código de conducta, que hemos hecho nuestra propia interpretación de la palabra y que nos aleja más allá de poder tener una comunión con Dios, de mantenernos en un sistema falso de una vida religiosa, que definitivamente podemos entenderlo simple y sencillamente como un estándar de reglas que te conducen a poderte mantener en una buena conducta, pero que jamás te llevarán a una vida eterna en gloria, tal cual lo dice su bendita palabra. Veamos, mi hermano, lo que dice Juan capítulo 4 versículo 14, lo leeré en la versión de la Nueva Versión Internacional, valga la redundancia, y dice: el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Si usted y yo, mi hermano, queremos dar fruto a su tiempo, si queremos que nuestras hojas jamás caigan, si queremos que todo lo que hagamos en el Señor y para el Señor prospere, si yo quiero, mi hermano, dejar de tener áreas áridas en mi vida, si yo quiero dejar de vivir de una apariencia cristiana, si yo, mi hermano, lo que quiero verdaderamente es estar en agradabilidad con Dios, el Señor te dice y me dice a mí en este día: yo soy tu tierra, yo soy tu agua, yo soy tu abono, yo soy tu sol, yo soy el que soy. Palabra de Dios, mi hermano. Palabra de Dios. Eso es lo único que nos puede mantener verdaderamente como verdaderos plantíos que vamos a dar el fruto a tiempo o fuera de tiempo, que vamos a compartir las verdades que Dios tiene reservadas solamente para los hijos de Dios, y que debemos de llevar ese mensaje de predicación de verdad, un mensaje, mi hermano, lo dice la palabra de Dios, o sea, donde estarán corriendo ríos de agua viva, no seremos no seremos ese arbolito decorativo, se lo ve, ¿verdad?, en las oficinas donde que nosotros visitamos o donde probablemente trabajamos,
mis hermanos, o tenemos a lo mejor en el escritorio una plantita artificial. Es muy bella, definitivamente es agradable. Y vemos nosotros cómo hay ciertos helechos, son verdes, son brillantes, tienen apariencia de verdad, pero no son reales. Y usted y yo, mi hermano, muchos de nosotros, muchos de los que estamos escuchando acá, mi hermano, tenemos apariencia, tenemos brillo, tenemos color, tenemos vocabularios pseudo cristianos, tenemos una cantidad de situaciones que realmente nos llevan a tener ese calificativo del mensaje que se le dio a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.